mi línea de investigación en la universidad se trata de todo lo que tiene que ver con los procesos estratégicos, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y justamente de eso vengo a hablarles a través de este trabajo que, como está en la lámina, se denomina Constructo Teórico para la comprensión del aprendizaje musical en estudiantes de la especialidad de educación musical del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. Entonces, en primer lugar, vemos la aproximación al objeto de estudio, que como bien lo vemos aquí, es el aprendizaje musical. Para esto se hizo una ubicación en el contexto universal, hablando de cómo sucede el aprendizaje musical desde la edad antigua, la edad moderna y la edad contemporánea. Luego pasamos al proceso latinoamericano y el contexto venezolano, que es justamente donde se centra el radio de acción para esta investigación. Justamente en el Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez, observando los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de educación musical. ¿Qué sucede aquí? Hubo un primer momento investigativo donde se diseñaron estrategias de enseñanza para la conexión del aprendizaje autodidacta y académico. Es decir, se generaron actividades por las cuales los aprendices relacionaban el conocimiento que estaban adquiriendo con toda su experiencia musical, ya sea desde lo que ellos tenían a raíz de su vivencia en la comunidad, en la escuela, en la familia, o lo relacionaban con todo ese conocimiento académico adquirido en el conservatorio, en la orquesta, en la academia o en la institución de música en la cual ellos se formaban. Luego de este proceso hubo el interés por parte de este servidor en centrarse en los procesos de aprendizaje, es decir, cómo aprendían la música esos estudiantes. Esto tuvo un primer arqueo teórico con respecto a las formas de aprendizaje desde el punto de vista psicológico y fisiológico, encontrando que este análisis o esta comprensión del aprendizaje musical vino desde la visión del docente, es decir, el docente hacía las entrevistas y luego hacía sus conjeturas de acuerdo a cómo él pensaba que aprendían los músicos. Esto nos llevó a generarnos las siguientes inquietudes. Ese estudio era por parte de lo que el profesor o lo que el investigador, siendo docente, hacía. El estudiante o el aprendiz es consciente realmente, indistintamente de su nivel musical, llámese instrumental, vocal, compositivo, dirección de orquesta, dirección de coro, de cómo aprende. Él es consciente de cómo aprende. Y si estas formas de aprendizaje, conscientes o no, son producto de la relación de ellos con sus pares, es producto de su experiencia con el entorno, es una conexión de todas esas experiencias. El aprendiz autodidacta aprende igual que el aprendiz académico. Entonces esto nos llevó a trazarnos el objetivo general de esta investigación, que es teorizar acerca del aprendizaje musical y para comprenderlo a raíz de la experiencia con los estudiantes de la especialidad de educación musical del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. Para el logro de estos objetivos generales nos trazamos como objetivos específicos los siguientes. Primero, indagar cómo aprende el estudiante, en este caso el aprendiz de la especialidad de educación musical. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje que tiene? En segundo lugar, se hizo una caracterización de ese proceso de aprendizaje luego de la aplicación metodológica, y finalmente se hizo la teorización de ese proceso de acuerdo a la visión de los estudiantes por parte de este servidor. Entonces, la ruta metodológica es, inicialmente partimos del paradigma interpretativo, seguimos bajo un diseño fenomenológico y hermenéutico, es decir, interpretando lo que la información recabada de los aprendices, y estos informantes clave para los estudiantes de la especialidad de educación musical, algunos pertenecientes al sistema, otros pertenecientes a otros espacios de información desde el punto de vista autodidacta y académico. Y el lapso de esta ruta metodológica fueron los periodos académicos
2024, 1 y 2. ¿Seguimos? El desarrollo eminente, es decir, el desarrollo interpretativo fenomenológico tuvo estos dos momentos. El primer momento fue cuando se aplicó la entrevista a los estudiantes y el segundo momento fue luego de aplicar esa entrevista para corroborar lo que los estudiantes decían. Hicimos un grupo focal con otros estudiantes para hacer contrastes entre eso y a su vez triangular los resultados y teorizar sobre ellos. Esto nos trajo los siguientes resultados: el acercamiento a la pluralidad reflexiva de los informantes, cómo ellos reflexionan en grupo, seguido de la comprensión por parte del investigador de la singularidad reflexiva de cada informante. ¿Seguimos? Entonces, esto nos trajo los siguientes resultados: el aprendizaje musical es un proceso permanente en lo biopsicosocial del individuo. El aprendizaje es para toda la vida. En cada momento de nuestra vida estamos aprendiendo. ¿Ok? Loro viejo sí aprende a hablar. Entonces, este aprendizaje está, como dije, permanente en el proceso de vida del individuo, sobre todo el musical, que es en este caso lo que nos interesa. Este aprendizaje se adquiere a través de la percepción, la asimilación, la comprensión y la definición tanto del ritmo, de la melodía y la armonía, así como sus elementos, todo lo que tiene que ver con timbre, volumen, ¿okay? Y dónde se adquiere, dónde se asimila, dónde se comprende, dónde se definen estos los elementos de la música y el lenguaje y la percepción musical, haciendo vida en los diversos entornos, desde lo autodidacta y lo académico. Familia, escuela, comunidad, ya sea rural, ya sea formal, y la vida cotidiana, en el día a día. Estamos aprendiendo ritmo, melodía, armonía y así como las cualidades sonoras en todos esos contextos desde que nacemos hasta que dejamos de existir. ¿Seguimos? Y luego tenemos que, una vez que ya definimos, autorizamos acerca de lo que era el aprendizaje musical, pasamos a esta parte de la cognición musical. La percepción no es, desde el punto de vista sensorial, unisensorial. La gente dice, es que yo aprendo de manera visual, de manera kinestésica, de manera auditiva. No, aprendemos de manera monosensorial inicialmente y luego aprendemos de manera plurisensorial. Primero vemos, llega el estímulo, lo procesamos y luego eso tiene una comunión con los demás sentidos. Eso es importante destacarlo porque hay muchas teorías que hablan acerca del aprendizaje intra por un solo sentido y eso se convierte en un neuromito. ¿Okay? Luego tenemos que el aprendizaje de guataca, la llamada guataca. La guataca es odiada y es amada por otros, pero la guataca es un proceso cognitivo permanente transversal. Está en todo momento, indistintamente de que seamos académicos o que seamos autodidactas. ¿Okay? Es un proceso que nos ayuda a internalizar la música, a comprenderla, ya sea de manera consciente y de manera inconsciente. Y finalmente el conocimiento es asimilado por la interacción y la articulación multisensorial. ¿Seguimos? Y con respecto a esto, lo que hablamos anteriormente es la relación de ese aprendizaje musical con los procesos cognitivos. Y finalmente hablamos del aprendizaje musical desde los enfoques y teorías psicológicas. El enfoque conductista de Jordan habla de la primera ley del ejercicio que tiene que ver con la repetición. Aprendemos repitiendo. Eso que no, yo lo aprendo una vez, no. Si no hay repetición, no hay aprendizaje. El aprendizaje es un proceso transversal. Debemos repetir, 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 repetir. Luego de esto tenemos el aprendizaje, el enfoque cognitivo de Arnold, que habla del aprendizaje significativo. Siempre estamos aprendiendo, relacionando el nuevo aprendizaje con las estructuras cognitivas previas. Eso nos ayuda a asimilar mejor el contenido musical que se está en ese momento estudiando o investigando. ¿Seguimos? Luego tenemos el enfoque constructivista de Piaget. Este es el más importante, para mí al menos, porque habla de la asimilación y la acomodación de ese aprendizaje dentro de nuestra estructura mental.
Y finalmente el enfoque sociocultural de Vygotsky, que nos habla del aprendizaje colaborativo. Aprendemos en conjunto, siempre estamos aprendiendo en conjunto. ¿A través de qué? A través de la práctica orquestal, a través de la música de cámara, a través del estudio grupal. Siempre estamos aprendiendo de manera colaborativa, como lo denomina Vygotsky, zona de desarrollo próximo, el aprendizaje entre el par y el experto. El experto aprende del aprendizaje impar, el experto aprende del principiante y el aprendizaje aprende del experto. Siempre el proceso se va tardando. Y bueno, finalmente cerramos a modo de conclusión con lo siguiente: la trascendencia y el compartir del conocimiento. Este conocimiento debe trascender, debe enseñarse, debe expandirse. Y ejemplo de eso es este simposio que estamos teniendo el día de hoy. Atentos a los avances pedagógicos y las novedades en la sociedad de conocimiento musical. ¿Qué está pasando en cada región, en cada núcleo del sistema? ¿Qué sucede con respecto a aprendizaje musical? ¿Qué cosas nuevas hay? ¿Qué errores, como lo dijo el maestro al comienzo del simposio, qué errores estamos cometiendo y cómo debemos subsanarlos? O sea, debemos estar atentos con eso. Y finalmente, reconocimiento de la individualidad del aprendiz y también el reconocimiento como docentes de la pluralidad. En este sentido, seguimos. Como lo decía el maestro, es un derecho de todos acceder a una educación musical de calidad independientemente de su origen socioeconómico, promoviendo la inclusión social y el desarrollo integral de las personas. Muchísimas gracias.